Acá creo yo que vale la pena mencionar tres cosas. Lo primero, que sobre ello habló Aquiles Arrieta, es que en nuestro país y en general en el mundo existen legislaciones que vale la pena no solamente entender, sino adicionalmente conocer y comprender, porque todos lo sabemos, el no conocimiento de la ley no excluye o no excusa las acciones. En este momento hay prendido un gran debate por la decisión que acaba de tomar el Tribunal Español de condenar a una persona que difamó a otra, y la condena no es nada distinto a durante 30 días decir a través de su Twitter, que fue el mecanismo que utilizó para difamar: yo soy un difamador. Ese ejercicio parece ser por lo menos valioso de ser analizado, básicamente para comprender y entender que la normatividad existe y sobre ese particular hay que tomar determinaciones. Hace unos meses, una muy importante compañía de bebidas fue objeto de un ciberacoso muy fuertemente realizado, porque a través de un mensaje de voz se dijo que en uno de sus tanques había muerto un empleado. Y esa acción logró llevar a la compañía a perder el 50% de sus ventas, lo cual era absolutamente falso. Nosotros, a raíz de esa determinación y a raíz de muchos otros ejemplos, tomamos la determinación de hacer un muy importante estudio dividido en dos, uno con Corpovisionarios y el otro realizado con la firma Datesco. Y en ambos resultados es muy importante señalar qué opinan los expertos sobre cómo manejar este tipo de casos. Y vale la pena resaltar la palabra audiencias. ¿Qué es lo que está pensando el ciudadano que está desde una forma totalmente independiente recibiendo o percibiendo o de alguna otra manera insistiendo en ese acoso, en ese bullying, en esa dificultad que de alguna otra manera se está presentando ante una persona de la sociedad? Y llega a la conclusión ambos ejercicios que, si bien es cierto, es muy importante tener en cuenta la ley, lo que dicen las normas de cada uno de los países, temas como la injuria, como la calumnia, como el derecho al olvido, etcétera. También es muy importante tener claro cuál es la afectación de la víctima y por qué el victimario actúa como actúa. Lo más importante que vale la pena tener en cuenta es la audiencia. ¿Qué es lo que está haciendo el ciudadano común y corriente? Si por un lado está ayudando a fortalecer ese ataque o por el contrario se está solidarizando con la víctima. Y ahí entra un poco su respuesta. ¿Qué hacemos nosotros desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones? Nosotros no nos concentramos en lo que el país santanderista quisiera: construir una ley, construir un decreto, construir una resolución, simplemente para señalar cuáles son las responsabilidades, y no lo hacemos porque creemos que las responsabilidades claramente están establecidas y serán los jueces de la República los que tomen las determinaciones sobre ese caso. Ya hay una sentencia muy importante de la Corte Suprema de Justicia en esta materia, particularmente sobre un medio de comunicación en Cali, una reciente de la Corte Constitucional sobre esta materia, particularmente sobre un medio de comunicación en Bogotá, y se comienzan a ver algunas sobre derecho del olvido que son muy interesantes porque en términos generales no tienen gran soporte legal. Pero más allá de eso, nosotros nos concentramos en un ejercicio que hemos denominado En Ti Confío, un proyecto donde creemos que es muy importante hablar de estos temas. Yo, simplemente por poner un ejemplo algo alejado, tengo que ir constantemente a los colegios del país por otras razones. La señora secretaria de Educación nos ha acompañado incluso a brindarle tecnología a los alumnos, pero siempre trato de utilizar un mismo ejemplo que nada tiene que ver con el ciberbullying o
con el ciberacoso tiene mucho más que ver con lo que se denomina grooming, y es hablarle mirando a los ojos a las personas más jóvenes de la sociedad, señalándoles un caso de la vida real. Hace un par de semanas, ya meses, la policía capturó a un falso Maluma. Entonces, cuando uno le habla a los niños de Maluma, inmediatamente identifican a la persona. Y lo segundo, uno les pregunta por qué razón fue capturada la persona, nadie sabe, por supuesto, y cuando se les explica que esta persona utilizaba la tecnología de manera engañosa para solicitarle fotos desnudas a las niñas entre 7 y 14 años para después chantajearlas, los niños inmediatamente lo que sienten o lo que piensan, según mi percepción, esto no está ni medido ni mucho menos establecido, es que el daño que veían absolutamente lejano a través de la tecnología puede terminarlos afectando. Conclusión, lo que nosotros hacemos es hablar del tema y decir que este tipo de situaciones se presentan y generan más daño de lo que nosotros mismos alcanzamos a sentir o a entender. Ni más faltaba, queremos poner en tela de juicio el derecho de la libertad de expresión, ni más faltaba, queremos poner en tela de juicio el derecho para ejercer la democracia que tienen todo el mundo, y más aún cuando la democracia, perdónenme la redundancia, se ha democratizado a través de las redes sociales o a través de otros mecanismos, pero sí tenemos que señalar como Estado cuáles son esas grandes dificultades y cuáles son esos graves daños que en personas puntuales o en comunidades se está generando en estos momentos. Por eso, y con esto termino, creemos que conciencia, que es esta segunda etapa de En ti confío, no es nada distinto a generar conciencia sobre acciones que vemos muy lejanas a algunos o que creemos nunca nos pueden llegar a impactar. Y simplemente sumo el ejemplo de Te Protejo, que es un ejemplo que hemos venido desarrollando entre muchos en la sociedad colombiana, que solamente tiene como fin denunciar constantemente la pornografía infantil. Ya hay una gran cantidad de personas que sentían que ese delito jamás iba a terminar afectando a su familia o a su sociedad, y de alguna u otra manera, después de repetirlo y repetirlo, estamos empezando a ver que hay respuestas importantes y valiosas sobre el particular. Hablamos del tema y creemos que esa es una clara política pública. Sobre la intervención de María Victoria primero, dentro de las muy importantes cosas que mencionó María Victoria, señaló una tarea que no es una tarea solamente del Estado, sino que es una tarea de la sociedad, y es lograr que nuestros maestros entiendan claramente cuál es la muy importante acción de la tecnología, pero también los riesgos. Si ustedes analizan la labor que está haciendo María Victoria respecto a volver a lograr que nuestros maestros tengan avances en esos temas, contra las cifras que mencionó Sandra, cuando quien es atacado por ciberbullying, en la persona que menos piensa para pedir ayuda o para pedir apoyo es el profesor o es el maestro, hay de por medio no solamente una desconexión tecnológica, sino adicionalmente hay una dificultad muy grande desde el punto de vista, digámoslo, antropológico, sociológico. Por eso ese es uno de los más importantes retos que tenemos nosotros. No es simplemente brindarle tecnología al maestro entregándole un terminal, sino logrando identificar o que él logre identificar que a través de ella también hay unos riesgos como hay unos muy importantes beneficios. Y sobre un comentario que hace Enrique que me parece muy valioso, y yo quisiera insistir en él, las audiencias tienen un poder tan grande que el gran reto es ver de qué manera usted logra motivarlas para que participen sin que bajo ninguna circunstancia pierdan su autonomía desde el punto de vista de opinión pública o de libertad de expresión. Ese tema es muy complejo, no solamente de medir, sino adicionalmente de insistir. Yo simplemente le pongo un ejemplo de el conocido futbolista que más allá de su expresión en días pasados
fue claramente criticado sobre un video que grabó. Muchas personas lo atacaron fuertemente y claramente el nivel de los ataques comenzó a disminuir cuando un grupo de personas dijo: hey, puede que yo no esté de acuerdo con el sí o con el no, o con el no o con el sí, pero respetemos la opinión de la persona que está en estos momentos manifestando una crítica. Y eso es muy importante lograrlo transmitir, y por eso es que para nosotros, tanto en Ti Confío como Conciencia, genera una oportunidad no solamente de informar, de transmitir, sino de algo muy valioso, cual es de podernos nosotros medir. Y ahí está, digamos, el grueso de su pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través, por supuesto, de herramientas técnicas, llámese encuestas, estudios, talleres, pero la más importante medición para nosotros es qué tanto nos están solicitando acción o interacción en espacios académicos. Nosotros tenemos un grupo de conferencistas solamente dedicado a contar cómo enfrentar estos problemas o que estos problemas existen. Ese grupo de conferencistas, sumado a un grupo de youtubers y sumado a un grupo de ciudadanos del común, nos ayudan a sensibilizar. Cuando nos están pidiendo en espacios académicos un gran número de acompañamientos, nosotros pensamos que estamos haciendo la tarea de manera correcta. Cuando la situación disminuye, no es porque el problema se esté resolviendo, claramente, porque el problema continúa y continúa de manera muy activa. Es porque algo estamos dejando de hacer bien. Y ahí es donde tenemos el gran reto que en estos momentos yo quiero sumar, y con esto termino, a algo que Carolina mencionó y que me parece muy interesante, y es esta sociedad, y muchos de ustedes están empujando con justa razón a cerrar un capítulo de nuestra historia que tiene mucho que ver con violencia. La pregunta es también cuándo vamos a comenzar a hablar de paz digital, cuándo vamos a comenzar a hablar de una serie de temas que muy seguramente pues, en la balanza generan obviamente puntos a favor y puntos en contra. Pero lo cierto sí es que esta política pública de transmitir, de expresar, por supuesto de contar, sin temor a que en algunos casos uno sea aplaudido o en otros escenarios sea, por no decirlo de otra manera, chiflado, pues es parte esencial del proceso. ¿Cómo medirnos? Hasta ahora es la herramienta que más disponible tenemos, pero tenemos que seguir profundizando para saber cómo hacerlo. Y termino con esto. Interesantísimo la autorregulación de los centros educativos, interesantísimo la autorregulación de la sociedad, pero yo creo que es muy insuficiente la autorregulación de las herramientas y de las plataformas. Yo creo que Instagram, Snapchat, Facebook no pueden lavarse las manos simplemente diciendo bloquee o contenido inapropiado. Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo mucho más grande, y por eso, y acá hay muchos ingenieros, son los genios de los algoritmos, y por eso tienen mucha facilidad para identificar cuáles son esos comportamientos en la red, y que en muchas ocasiones, sabiendo incluso el contenido, se resisten a actuar sobre ese particular. Y este no es un comentario que estoy diciendo porque ellos no están enfrente. Se los hemos dicho a ellos en repetidas ocasiones como mecanismo de autorregulación. Ellos son corresponsables. Y cuando hablo de ellos, hablo de las grandes plataformas en este proceso de, por lo menos, sumarse. Yo sé que muchos lo hacen y lo hacen de manera correcta, pero muchos otros siguen con los brazos cruzados, y acá creo yo el problema es de todos.